eh, vamos a tener a un autor ya más cercano históricamente a nosotros, ¿no? Él desarrolla su teoría nace en 1936, así que un poco después, y hasta 1979, que hay un suicidio ahí dudoso entre medio, produce este greco-francés un gran cambio dentro de la teoría marxista ortodoxa, porque también se ve influenciado por todas las teorías científicas de las otras ramas, ¿no? del otro ámbito, de la psicología, de la filosofía. Foucault, por ejemplo, le aportó una mirada muy interesante al tema del poder. Entonces esta teoría que él traía muy marxista ortodoxa se empieza a hacer un poco más adaptada a los cambios, a la diversidad de la sociedad, a la complejidad, a tomar a otras ciencias para explicar los fenómenos que estaban sucediendo en ese momento. Entonces analiza todo lo que pasó en 1917, todo el tema ruso, pero a la vez se va separando de la propuesta de Lenin y va tomando una propuesta que es más, creo, propicia, y que para nosotros nos conviene más o menos conocer, porque no nos deja con esta idea cerrada del estructuralismo marxista, sino que nos abre un poco más la ventana a los campos de diversidad que tenemos a partir del 2000, ¿no? Entonces, es como que se expresa de otra manera esta teoría. Por ejemplo, él trata mucho el tema de qué pueden hacer las clases sociales frente a este estado monolítico que planteaba Marx, que era, por supuesto, un sector de dominación que estaba manejado siempre por la burguesía y por las distintas fracciones de la burguesía. A este autor le interesa mucho el tema del poder relacional, es decir, que no es tan estructurado en la manera de pensar cómo el poder se puede llegar a modificar. Él dice, así como hay alianzas de la burguesía, de distintos sectores de la burguesía, de la industrial, de la financiera, de la agropecuaria, que se van dando lugar y un poco se enquistan en el sistema estatal para decidir desde el Estado como aparato de dominación cuáles van a ser las estrategias a desarrollar, de qué manera van a institucionalizar en cada sector el poder, cómo va a ser ese poder para ser hegemónico, permanecer en el tiempo, generar esta doble partida de consenso por un lado y amenaza de represión por el otro. Él habla mucho de unas clases populares que pueden llegar a acceder a ese poder, pero que están en serias dificultades, no solo por el grado de conciencia que no han alcanzado todavía dentro del capitalismo, sino también por la lucha ideológica de todos los aparatos que están haciendo presión para que eso no suceda. Digamos, para que no se vea desde la estructura general rupturas o intersticios por donde se pueda meter la clase popular. Digamos que, bueno, ahí habla mucho de los papeles hegemónicos que pueden desarrollar, de cómo las alianzas de clases pueden ser un rol interesante. El Estado ya no es una cuestión monolítica de poder absoluto, sino que tiene sus quiebres y tiene la posibilidad, dentro de sus incoherencias, de ofrecer intersticios por donde las clases populares llevar adelante reclamos y hacerlos de una manera política, no extremadamente violenta solamente, ¿no? Entonces le ve posibilidades. Por ejemplo, en los casos de los países del eurocomunismo, él habla mucho de la posibilidad de que las clases populares organizadas puedan reclamarle a un gobierno comunista los cambios que necesitan y con la participación lo puedan lograr. Ahora después él hace como una distribución, digamos, de cuáles son los momentos en los cuales ese poder se puede quebrar, o por dónde podría haber un germen, ¿no? Una semillita pequeña, una posibilidad de que las clases populares modifiquen esta distribución de poder. Y entonces él dice, bueno, es un poder que se puede volver relacional, es decir, donde podemos incorporar a los sectores más favorecidos,
tenemos que empezar a ver, y un poco esto creo que está influenciado por Foucault, el tema de la microfísica del poder de Foucault, ¿no? De que no es solamente el Estado bajando líneas, sino que también a otros niveles de las relaciones sociales dentro del capitalismo se da ese poder. Como decíamos, se da en la escuela, se da en la familia, se dan los roles de acuerdo a la edad y el sexo que yo tengo. Por eso él dice que hay también una gran distribución, no solo en la distribución social del trabajo, sino también en la distribución de roles de acuerdo al sexo. Y eso es una de las primeras cuestiones que reconoce el rol de la mujer dentro de la sociedad y cómo ha sido en tiempos anteriores invisibilizado su poder. Sin embargo, cómo se transmite a través de los distintos roles en la escuela y en la familia el poder de una manera casi imperceptible. Por eso digo que es muy cercana a la teoría de microfísica del poder de Foucault. Es decir, abre un montón de espacios de participación, de posibilidades en cuanto a la clase, al género, a las distribuciones del poder y a las posibilidades de formar alianzas para reclamar a ese poder o para transformar ese poder, ¿no? Como que hay distintos estadios en los cuales se puede llegar a una transformación de ese poder. Por eso es interesante, creo, en la actualidad la lectura de este autor Poulantzas, Nikos Poulantzas, porque abre como la puerta, ¿no?, hacia la transformación de lo que era una estructura muy rígida en el marxismo ortodoxo. Y han pasado por la historia del marxismo otros autores, Rosa Luxemburgo, o sea, que tenían dentro del Partido Comunista y del socialismo utópico grandes roles de participación, de creación de teoría, Gramsci, lo que hablábamos la vez pasada de hegemonía, y que son cuestiones que cuando a veces se ve el marxismo no se toman en cuenta. Todo lo que han aportado las personas que vinieron después, cómo han tomado su propia cultura, su propia formación, su propia historia de vida, su trayectoria cultural, y le han volcado una teoría más cercana a lo que nosotros vivimos en la realidad. Imagínense que de todas formas, de 1979 hasta ahora, han habido cambios monumentales, ¿verdad? Pero es bueno hacer un hito, un cambio entre esta teoría marxista extremadamente ortodoxa y lo que nosotros vemos. Este autor hace hincapié en que la escuela, y por lo tanto los docentes, que es el rol que nosotros desempeñamos, no estaría tan responsabilizada de la distribución, como dice Parsons, que la escuela secundaria distribuye los rangos sociales y demás. Él dice que esto ya viene dado desde la clase social, que a lo sumo se toma un refuerzo, un camino secundario, pero que no es lo decisivo ni desde la familia ni desde la escuela, que quizás sí toda la composición de la sociedad elabora un mecanismo que se va concatenando y que uno refuerza al otro, pero no recae la responsabilidad exclusiva sobre un sector u otro. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales de producción, que era lo que decía la teoría ortodoxa, si bien era en el campo donde se iba a adquirir la conciencia social, la conciencia de clase en sí para sí, también está dando otros mecanismos y están viendo a través del paso del tiempo cuál es el mecanismo que mejor funciona. Por eso él dice que es relacional el poder, que se van transformando en la medida y en las necesidades que tiene ese capitalismo. También las alianzas entre la burguesía o las alianzas que pueden realizar las clases populares también van a ir mutando y se van realizando al interior del país, al exterior. Recordemos que el teoría ortodoxa marxista no cree en las nacionalidades, ¿no? Hay pobres o ricos, no hay argentinos, uruguayos, brasileños. Esto es un reinar para dividir, decía Marx. Entonces, si todas las clases populares vemos en distintos sectores que siguen siendo capitalistas, que no han pasado al modelo comunista o socialista, tienen esta complejidad para alcanzar el poder, para alcanzar otros grados crecientes de conciencia social, entonces hay que verificar qué es lo que está fallando en esa teoría marxista ortodoxa y buscar otros planos, ¿no? Por eso estos autores hablan de cómo son todos elementos que se concatenan, de las alianzas
para llegar al poder y mantenerse, porque la dificultad de la hegemonía es esta justamente, que los cambios y las sociedades son muy dinámicas. Las necesidades que se van dando en un sector y en otro, para el capitalismo, es necesario cubrirlas para poder seguir con sus beneficios. Entonces, por ejemplo, para el capitalismo generalizado, la teoría general, la ideología general burguesa, es decir, bueno, el pueblo tiene la representación a través del voto, ¿no? Y el marxismo ortodoxo decía, bueno, eso es una ficción, es una utilización de la ideología para mantener adaptados, calmados a la mayoría de la población. Pero en realidad no es una distribución de poder, no son representantes legítimos de ese pueblo. O sea, se elige entre gente que ya está dominada por ese Estado, podríamos decir. No hay representantes potables y al entrar a un sistema corrupto no pueden modificarlo. Solamente el Estado se va a modificar, o las decisiones se van a modificar cuando el Estado se extinga porque la sociedad de clase ya no existe. Esta mirada, que es bastante ortodoxa y estructural, se va a ver modificada por el resto de los autores que decíamos que vienen después de Marx. Althusser agrega un poquito, pero no se va mucho más allá. Sí habla de los aparatos ideológicos y los aparatos represivos, va incorporando detalles que a nosotros nos interesan, pero es a partir de Poulanzas, Luxemburgo, Foucault, que se van viendo las cuestiones más mínimas y uno se va mirando a sí mismo como un reproductor de ese poder, ¿no? En cómo colaboramos inconscientemente en el proyecto de vida que tenemos y en lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestros estudiantes, el peso de esa ideología burguesa. ¿Se va entendiendo esto hasta acá? Entonces, profe, la ideología es la lucha de clases, básicamente. Este desplazamiento. ¿Cómo? Perdón, Nicolás, que no te escuché. Sí, sí. Digo que la ideología es básicamente la lucha de clases hacia la problemática de la dominación burguesa. Claro, lo que plantea Poulanzas es que esta manera de verlo de Althusser de los aparatos ideológicos de Estado, él sigue viendo al Estado como una cuestión monolítica, entonces dice, no es una cuestión infalible el Estado. Tiene muchas incoherencias, muchos quiebres internos, y por ahí es por donde se puede meter en ese intersticio una clase popular organizada y con conciencia de clase para tratar de modificar la relación de poder. Pero él siempre está hablando de circunstancias donde está el socialismo o el comunismo ya encaminado. Lo difícil es para las sociedades en donde no sucede esto. Él está hablando de las experiencias europeas y cómo funcionó en Rusia, o cómo, él dice, bueno, lo que pasó en Rusia en 1917 fue bárbaro, funcionó, pero ahora no estaría funcionando para el resto de los lugares donde esto tendría que estar pasando. Entonces es como que va cuestionando la teoría ortodoxa marxista y va mirando, va incorporando las nuevas teorías desde la filosofía, la psicología, amén de los cambios que hay ya en el 79, que no habían sido vistos obviamente por los autores originales, ¿no? los tradicionales, ortodoxos totales. Acá el estructuralismo va tomando otras formas, por suerte, porque se va transformando a la par de la cosmovisión de la comunidad científica del momento y del aporte que pueden hacer todas las teorías para solucionar una temática. Por ejemplo, en la época en que se desarrolla la teoría desde el consenso de Comte, Comte hace esfuerzos sobrehumanos, lo mismo que Durkheim, para establecer que la sociología es una ciencia, y toma métodos prestados de otras ciencias, aprobados por la comunidad científica. Durkheim es el paladín que se trata de diferenciar de la psicología y de las otras ciencias, para decir que la sociología tiene un campo, tiene un método, y que no la confundan con otra cosa, y solamente la sociología puede analizar la sociedad. Y fíjate, el paradigma de 1979, justamente el siglo XX, es otro totalmente, es decir, se empieza a ser interdisciplinaria la respuesta a un problema transversal a todas las sociedades capitalistas. Y eso es lo bueno, porque ahí se empieza a incorporar la diversidad de miradas
se empieza a reconocer que los fenómenos son muy complejos, igual que las sociedades, que no son unicausales, que no hay una respuesta unívoca ni total, ¿no? Por lo tanto, no hay una única verdad. No es que la sociología solamente o la psicología solamente, sino que es lo interdisciplinario lo que puede lograr la comprensión del ser humano viviendo en sociedad y la respuesta a las problemáticas que éste tenga. Eso yo creo que es cuando se empiezan a abrir las puertas, digamos, de lo que tenemos ahora. Cualquier situación se resuelve en la actualidad desde muchas ciencias y estamos todos siempre en colaboración, y vos vas a ver que en un trabajo de un psicólogo hay aportes de la sociología, hay aportes de la antropología, hay aportes de todas las otras ciencias. Y al revés, desde la sociología vos ves que hay aportes desde la literatura hasta la economía. ¿Por qué? Porque no se puede seguir pensando en este paradigma unívoco de la verdad y desde la simplicidad de la mirada, porque realmente las sociedades se han modificado de mucho, se han mundializado, como dice Giddens, y esta mundialización implica que el conocimiento también está ahora, bueno, mucho más con el tema de Internet, digitalizado, ¿no? Esta Babel digital donde nosotros tenemos la posibilidad del conocimiento de todas las ciencias, prácticamente al momento en que se dan a conocer las teorías, tenemos actualidad, tenemos variedad, entonces justamente es el momento de tener todo a la mano como para poder hacer un análisis bastante complejo y empezar a poder pensar en soluciones posibles a esta altura de las circunstancias, reconociendo todo lo que recorrió el capitalismo y todo lo que ha cristalizado o ha naturalizado, ¿no? Nosotros ya somos bastante individualistas, cosa que no sucedía en tiempos pasados. La individualidad que tenemos ahora es una construcción. La memoria que nosotros tenemos de lo que pasó antes y de lo que vamos a hacer más adelante, debe ser una construcción, pero nuestra, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos, que no sea una cuestión montada, una realidad que nosotros creemos, apoyamos en los hechos. Está el tema de la ideología como materializada. ¿En qué se materializa la ideología? Dice Althusser. En que yo creo algo y actúo de ese modo, en la medida en que mis hechos acompañan mis dichos y mi pensamiento. No solo está materializado en las instituciones, sino que yo lo hago carne en la medida en que cada vez que actúo, lo hago en función de lo que yo creo. Entonces, materializo mi ideología. ¿Se entiende esto? Bueno, pero hay una pregunta respecto a eso. ¿Los aparatos ideológicos no son influyentes en la ideología, en la construcción de la ideología? Sí, por Una cosa supuesto. va de la mano de la otra. Claro. No es que tengo Claro una que sí. ideología y se terminó ahí, no, parte de una cuestión, ¿no? Sí, miremos todo esto como una construcción, Claro. porque si no nos perdemos de vista. Está buena la intervención de Martín justamente para aclarar esto. Por eso No, que me pregunto parece si... que me estoy haciendo comunista ya en cualquier momento. Tiro todo a la miércoles y chao. Te Cada quiero, vez estoy, Tincho, te yo también, quiero. amigo, cada vez estoy hecho más comunista, ya me cansaron todos. No quiero bajar línea, pero si ves atrás mío, Tincho, puede que haya algo que te guste. No, eso no me gusta tanto, pero bueno, ese ya no sería el problema. Investiga un poquito más que te vas a No sería el enamorar. problema ese, no importa, no importa, eso es lo de menos, no. Porque acá atrás te voy a poner algo en cualquier momento, mirá. Ay. Acá pregunta Facundo, es un retrato del Che, sí, 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 sí. tal cual. No hagan que me emocione, por favor. Nos ponemos a cantar. Tu querida presencia. Bueno, vos que te dedicas a eso. Tenemos ahí, podemos hacer nuestro propio grupo de cantantes. Bueno, la cuestión, digamos, de las ideologías atravesando todo es una cuestión muy, muy compleja, porque
Marx decía, bueno, te obnubilas, no te dejas pensar, no te permite generar tu propia visión de la realidad. Permaneces alienado constantemente. Y acá Ulanza dice, bueno, esa alienación se puede romper. Quizás no totalmente, porque yo estoy realmente mundializado y atravesado por un montón de cuestiones en la actualidad, pero el empezar a tomar un poco de conciencia de dónde parten estas situaciones, yo creo que unificaría un poquito más a las clases populares. Que ahora está naturalmente, entre comillas, naturalizada esta individualidad, ¿no? Naturalizamos todo, el desempleo, la indigencia, la pobreza, esta gran ausencia de chicos en las escuelas, y no por la pandemia, ¿no? Anterior, este desinterés por el futuro, solo existe el futuro ultra inmediato, es decir, la semana, el mes, ¿no? En el que estoy viviendo. Y esta falta de proyecto a futuro también tiene que ver con esta mirada del éxito, del dinero, del consumo, de ahora ya, y no en el futuro más inmediato y con un proyecto. Son todos fruto de un proceso social, no son cuestiones azarosas, están producidas para que así sea. El hecho de que, por ejemplo, en el caso nuestro, nos guste de edad formada, y ustedes específicamente en la historia, indica cierta pregunta, indica cierto interés, indica cierta transformación que ustedes tienen empezado a realizar en sus vidas, en su manera de ver la realidad y de poder transmitir esto que yo. No sé qué plan como docente, pero a mí me parece que el estudiar historia indica un posicionamiento de lo que quiero hacer, ¿no? Ahí te perdimos, Rosana, al final. No se te escuchó al Decía final. que el tema de seleccionar una carrera como la de historia, yo creo que ya indica un estudiante posicionado para ser un futuro docente con una mirada crítica especial. Sí, totalmente. Azar, digamos. Sí. No lo eligieron azarosamente y dijeron, bueno, por horario me anoto en historia, ¿no? Y lo que Tiene pasa es otra que es psicología. difícil que alguien diga me gusta la historia y no me gusta la política, porque está todo junto. Entonces el que hace historia le gusta todo. Política, la sociología, la antropología, la geografía. Y eso te posiciona en un lugar determinado, una perspectiva, un enfoque, tenés ideales, creencias, todo en juego, la cultura. Es muy subjetivo todo. Y es un choque permanente, ¿no? Además, porque uno a la medida que va conociendo autores y miradas dice, bueno, pero lo que yo pensaba que era tan bueno o a lo que yo adhería por ahí, no es tan así, ¿no? Y más Igual, sabés, si más querés, chocás. Claro, pero la idea claro, es tener la cabeza abierta y Claro. poder aceptar todo lo nuevo que viene y reflexionarlo. A veces eso afianza ideales, a veces los cambia, los pone en constante cuestionamiento, en crítica, los fortalece. Hay de todo, pero hay que abrir la cabeza y saber escuchar. Porque a veces uno dice, no, mirá lo que dice, la idea que tiene. Hay que escuchar argumentos siempre que haya, debatir con respeto, no imponerse. claro, hay que volver a recrear el espacio donde haya escucha respetuosa, intercambio. Yo creo que a través de las distintas teorías que uno va conociendo, ya puede reconocer un argumento y ya puede separar entre lo que es la teoría y la aplicación de la teoría, ¿no? A veces uno escucha hablar desde distintas teorías y decimos, bueno, está trayendo de los pelos y está haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que es la realidad final de todo esto. Eso te lleva a conocer, como Martín es realmente abierta y vos, Cristian, sí, vos podés abrir la cabeza y podés escuchar
y de ahí te armas tu propia composición de lo que vos querés hacer, a qué cuestiones vas a adherir, a cuáles no. O sea, construir tu posicionamiento todos los días, y eso es algo muy interesante. No porque vayas a cambiar de un lugar a otro, porque yo creo que más o menos una idea tenés de lo que querés, pero el tema es que a veces te ayuda a producir un poco cómo llegar, ¿no? El tema de conocer las distintas teorías, el de reconocer el discurso, las actitudes finales, porque los seres humanos somos a veces muy incoherentes, tenemos un discurso, tenemos una acción diferente, eso Marx hace la que la praxis, porque en el campo se ve las cuestiones finales que uno tiene incorporadas y que no reconoce porque son inconscientes. Entonces por ahí yo digo, bueno, voy a ser un profesor de la gran 7, voy a ser el mejor. Voy a tener todas las posibilidades abiertas, pero después cuando yo entro al aula, y cuando desarrollo, o cuando tengo que calificar, o cuando tengo que poner el método, me doy cuenta que no se condicen, hay contradicciones, ¿no? Siempre luchando contra el modo en que no, y lo que nosotros queremos hacer, la gran diferencia, nuestro aporte. Ese es un elemento de lucha constante, creo yo, en el docente. Y más cuando estás empezando a formarte, porque vos tenés un ideal y la formación docente inicial supone las herramientas, la teoría, la metodología, pero el posicionamiento se va construyendo. Es algo individual. Corresponde a cada uno. Yo no puedo ser en la clase alguien que no soy, básicamente. Entonces, eso, lo complicado, es el desafío, lo más lindo, pero yo, encontrar la manera de ser docente desde mi propia ideología en este caso, ¿no? Sí, ni hablar, Rosana. Además, igual hay que saber escuchar para poder tener conocimiento de lo que es ajeno a los gustos de uno. Porque si nosotros podemos adquirir otros conocimientos, así no compartamos la idea, ya sabemos quién tenemos enfrente, más o menos a qué idea apunta, para dónde ir con una charla o para dónde no agredir a veces, ¿no? Hay que saber respetar. Vos, por ejemplo, estabas hablando y hablaste de la praxis. La praxis es un concepto que ya sabemos, los que leemos de qué ideología viene. Entonces ya uno escuchándote sabe más o menos las ideas que uno tiene, ¿no? Eso está bueno, es lo mismo que el peronista te dice compañero, que el comunista te dice camarada, y hay conceptos que son muy particulares, como praxis del marxismo. Entonces, es bueno estudiar todo, más allá de que nos guste o no nos guste, es bueno entender todas las ideas, porque para poder argumentar algo en contra hay que entenderla primero. Bueno, eso es fundamental. Básicamente, si yo tengo que decir, bueno, no, ideológicamente, qué sé yo, no me cierra que haya pobres. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Cuando yo les digo, bueno, por ahí hablar de un término, de hablar de nombre, a veces uno lo escucha en la cuestión mediática o periodística, hablan de anomia, y son conceptos que son constructos teóricos que pertenecen a una teoría y que están empleando terriblemente de mano, porque no conocen esa teoría, entonces lo toman como una cuestión, decirme que el robot es alguien que es anómico, que no tiene valores, no tiene sus valores. Las cuestiones de por qué robó, en qué situación se encuentra, qué valores comparte con su familia y su entorno, todo eso no lo tenemos. Entonces, para mí, son argumentos falaces. Este tipo de argumentación, como vos decís, Cristian, cuando vos ves que van a argumentar, bueno, sí, siempre es lo mismo, ¿no? Las soluciones con las propuestas, uno ve las plataformas políticas, acá me pone que le gusta la historia, pero no la política. Eso también es una construcción histórica, ¿no? Que la política sea visto como algo negativo, malo, o
o sinónimo de corrupción, es una construcción histórica. Todos estamos atravesados por la política, todos tenemos que tener la posibilidad, la voluntad, la ideología para poder participar de manera activa. Pero sin embargo, como ha sido vista durante un tiempo, como una cuestión más que nada las primas dictaduras, como una cuestión negativa y que estaba asociada a tu vida personal, la política es para la palabra prácticamente, ¿no? Por eso el silencio es salud. Entonces nadie hable, nadie participe, nadie haga nada, y desde ahí, de todos los jalones de dictadura que hemos tenido hasta la actualidad, yo pienso que no solo es la corrupción política la que hace que las nuevas generaciones no tengan ganas ni de ir a votar y tengan esa apatía, ¿no? Toda una construcción. Y por ahí se sienten únicos y rebeldes y dicen, bueno, no lo voy a hacer porque no me importa, porque todo el sistema está podrido, siempre es lo mismo. Es verdad, también es una realidad concreta, ¿no? Es algo que pueden percibir, vivir todos los días. El tema es reformar eso. Si es, ¿cuáles son las otras salidas posibles? O ninguna, o no tenemos futuro y no hay salida. O sea, las cuestiones del adolescente en la actualidad son muy complejas también. Se presenta un mundo de existismo y de consumo, por el otro lado, la nada misma, el agujero negro. Entonces, si vamos a acceder a eso, no, hay un Messi en millones, y el resto, ¿qué hace? Entonces, este tema es bastante complejo para ellos, y por eso cuando uno como profe le dice, bueno, mira, te conviene estudiar, porque te va a abrir este camino, te abre la cabeza, te genera otras situaciones, antes era la mesa del trabajo, ¿no? Estudiar cuando se tiene un trabajo. Ahora eso no lo puedes asegurar. Pero siempre vas a tener una herramienta, una mejor manera de ver la realidad, creo yo. Porque ustedes tendrán que trabajar con ese desafío y ver cómo para motivar a ese estudiante a que tenga pasión por conocer historia y por conocer en general. Se cortó ahí, ¿no? Sí, no sé hasta dónde llegaron a escuchar. Bueno, esto de Pulanzas lo vamos a seguir, después lo voy a subir y ustedes lo van a poder leer con tranquilidad. Vayan paso a paso, primero lean bien al TUSER, trabajen en TUSER, para después poder ver las diferencias con Pulanzas, ¿no? Para poder incorporar también al trabajo integrador. ¿Cómo andan con el tema del integrador? Vamos por el segundo round. Nos estamos cagando a piña nosotros en el grupo, Rosana. Como un buen trabajo de sociología, nos estamos cagando a piña. Todavía no lo arrancamos. No pusimos en claro la segunda parte cómo va. Ahí estoy viendo a alguien ahí en la cámara de mi grupo que ya lo voy a agarrar. Bueno, hay que Este fin ponerse, de lo darse los arrancamos. tiempos. Sí, este fin de ya lo arrancamos. Sale. Tengan en cuenta que octubre pasa muy rápido, y el 8 de noviembre ya se tienen que inscribir a los finales, o sea que antes de eso yo tengo que sacar nota. Bueno. Se Perdón, hará. pero usted Con mandó lo un cual, trabajo integrador. ¿cómo? ¿Usted mandó un trabajo integrador? La segunda parte, No, sí. nuevo no. Pero, Nuevo profe, no. disculpe, ¿cuándo se entregaría? Porque yo, bueno, la clase pasada no pude estar y no sé si había dicho ya la fecha. Sí, ahora la doy porque no la había pasado todavía. Por eso decía, porque con el tema de las fechas, a ver, 12, bueno. Uh-huh. Sí, el 26 de octubre es la última fecha.
Pero a partir de ahora, a medida que vayan viendo, ahora con Pulanza cerramos, porque si no van a tener tiempo de hacer el trabajo correspondiente. O sea, Pulanza sería el último autor de la segunda parte, ustedes entregan solo la segunda parte del trabajo, y nos Pero si nos quedarían dejaste la segunda parte el martes pasado ¿Pero qué van las mismas consignas con del Althusser. primero con los autores de la segunda parte? A ver, vamos por partes. Disculpen mi Esta ignorancia, segunda pero parte, no, en el trabajo integrador original sí. tenía hasta un sector que creo que no sé si era el número 5 o 6, que era la aplicación de los autores. La segunda parte es incorporar esta segunda tanda de autores a la temática que ustedes habían seleccionado. La clase pasada ustedes me preguntaron hasta dónde, entonces yo dije, bueno, si cerramos Althusser, cerramos el Althusser y dejamos a Pulanza como conocimiento general. No hay problema. Claro, así habías dicho, El que tema, después iba otro autor seguramente, pero que no entraba en el integrador, sino que lo ibas a pasar como otra actividad. ok, bueno, entonces cerramos en Althusser, listo. Llegamos al Althusser y la fecha de entrega la ponemos para, vamos a poner el 19 de octubre, porque si yo tengo toda la semana del fin de mes de octubre para corregir y pasarle las notas. Tengan en Bueno, cuenta que el trabajo integrador reemplaza al parcial. sí, Entonces yo con esa segunda nota ya les digo si están en condiciones o no de pasar al final. Que estimo listo. que sí, porque han venido haciendo unos trabajos hermosos, así que sí. Bueno, Rosana. Pero bueno, esa sería la fecha, el 19. Avísenle a los que no están presentes hoy. Listo. Así, bueno, nos está quedando menos de un minuto. Bueno, Sí, se corta. ya se va a cortar.